Ya. Bienvenidos amigos televidentes, estamos en Al Derecho, programa institucional de la Personería de Circasia. Hemos venido haciendo un trabajo de carácter pedagógico para que usted conozca las leyes, para que usted conozca además sus derechos y sus deberes. En materia laboral hay muchos conflictos que se presentan todos los días, los trabajadores con sus empleadores y viceversa. Yo he querido invitar hoy al abogado y filósofo, al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, quien fue inspector del trabajo en la ciudad de Armenia y hoy es el representante del ministro del Trabajo en Palmira, desempeñando esas mismas funciones de los trabajadores, para que hablemos un poco de los derechos, pero también, doctor Gabriel Ignacio, bienvenido al Derecho. Ha sido Juan Carlos de estar con todos los quindianos en esta nueva mirada que tenemos sobre el trabajo. Doctor Gabriel Ignacio, hay muchos derechos que la verdad no se hacen efectivos por parte de los trabajadores porque no los conocen. Quiero entonces invitarlo a que hagamos una pedagogía y le digamos a los trabajadores a qué tienen derecho hoy en día en nuestro país. Todo colombiano que trabaje, incluso si es menor de edad, tiene derecho a un salario mínimo. Incluso las empleadas del servicio doméstico, los trabajadores del campo, los trabajadores que trabajan medio tiempo, los trabajadores a quienes les han dicho que deben trabajar en una cooperativa, todos tienen unos mínimos legales que están en la Constitución política y han sido objeto de reiterada jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Doctor Gabriel Ignacio, por ejemplo, los empleados del campo, al parecer, ellos se ganan semanalmente 25, 30 mil pesos, semanalmente. Sumado eso en las 4 semanas son 3 por 4, 12, se ganarían 120 mil pesos, 150 mil pesos. ¿Eso es justo? Inclusive ese trabajador, en un término de 3 años, podría pedir la revisión de la liquidación. Además, si le hacen descuentos por el sitio donde trabaja, como es que le cobran la luz, que le cobran el agua, que le cobran el arriendo, que le cobran el uso de instalaciones, está prohibido que se le descuenten del salario. Para poder hacer un descuento por pago en especie en el sector rural o urbano, debe hacerse por escrito y no puede sobrepasar el 30% de ese salario. Si no está por escrito, es prohibido que se les descuente. Doctor Gabriel Ignacio, el tema de las señoras del servicio, de las mujeres abnegadas que trabajan 10 o 20 años en una casa y nunca les pagan el salario mínimo. ¿Cuáles son los derechos que tienen las mujeres del servicio? La única diferencia con todos los demás trabajadores es que por trabajar en un sitio que no es una empresa, por no tener el carácter de empresa, no tendría el derecho a la prima, lo mismo que los choferes del servicio doméstico. De resto, incluso tienen derecho, de acuerdo a reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, al pago de los recargos laborales, o sea que si trabajan más de 8 horas, tendrían derecho a que se le paguen esos dominicales, esos recargos nocturnos, y además deben recibir el salario mínimo. Lo mismo que estábamos explicando ahora en el trabajador del campo, si a una empleada del servicio doméstico se le está descontando por usar el agua, por gastar la luz, por vivir ahí, por alimentarse, no se le puede descontar sino hasta el 30% del salario y cuando se le vaya a liquidar se le tiene que pagar con el salario mínimo. Entonces, si en una casa de familia un empleado del servicio doméstico está trabajando y ganando lo que se está pagando en este momento en las casas, que es 200.000 pesos, puede reclamar mensualmente 181.500 pesos, que sería el saldo que quedaría del salario mínimo al que tiene todo derecho de trabajador en Colombia. Doctor Gabriel Ignacio, otro problema que se presenta hoy en las calles del municipio de Circasia y de Armenia es ver trabajar a los niños. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo y algunas otras instituciones para evitar este grave problema? Bueno, hoy le entregué a la directora territorial del Quindío el plan operativo de erradicación del trabajo infantil que estamos en este momento con la participación de la Organización Internacional del Trabajo haciendo realidad. La idea es de que en este momento el trabajo que se está haciendo en Palmira y en Villavicencio, que es la inclusión en el plan de desarrollo de la problemática del trabajo infantil en un componente legal que hace obligatorio que este sea un tema de prioridad. Los alcaldes
de acuerdo a un concepto del procurador, deben darle prioridad a la problemática de los niños trabajadores. Y eso quiere decir que de 15 años para abajo, cualquier niño que trabaje es ilegal. De 15 años para abajo, ningún niño debe trabajar. De 15 a 18 años puede laborar, pero con permiso del inspector de trabajo, y debe dársele un tiempo para que pueda ir a estudiar. ¿Usted qué piensa de una sociedad donde vemos los niños de 10, 12 años trabajando? Pero además, ¿qué piensa de unos alcaldes que se gastan las platas en fiestas, en reinados, en jolgorios y los niños en la calle vendiendo dulces y dedicados a la prostitución? La pregunta es, en Colombia hay 2.810.000 niños trabajadores. ¿Cuál es el futuro de un país que permite que los niños trabajen? Hordas dentro de 10, dentro de 20 años de resentidos. Un país donde hay un capital social que está en este momento perdiéndose, no tiene futuro. Este es un llamado de atención para que toda la comunidad se convierta en beligerante y empiece, donde estén los niños trabajando, empiece a denunciarlo y empiece a hacer una reflexión muy profunda sobre eso. El hecho de que sea una familia pobre no quiere decir de que los niños tengan que trabajar. Ese es un mito cultural que debe cambiarse. Ese es un mito que no está de acuerdo con esta realidad. Doctor Gabriel Ignacio, si algún trabajador que nos está viendo en este momento tiene problemas con sus prestaciones, con sus salarios, en fin, con algún derecho, ¿a dónde debe acudir? En cada municipio de Colombia hay una jurisdicción de las inspecciones de trabajo. Además, como el trabajo es un derecho fundamental, tenemos a los personeros, tenemos a la Defensoría de Familia y al ICBF, quien debe estar constantemente monitoreando la problemática del trabajo infantil y debe estar involucrando a la comunidad en la solución de los problemas. Doctor Gabriel Ignacio, ¿tiene algún costo el que un campesino, el que una señora del servicio o un obrero se acerque al Ministerio de Trabajo para que efectivamente le hagan su liquidación o le digan cuáles son sus derechos? Absolutamente no tiene ningún costo y eso hace parte del principio de la dignidad humana, lo cual es prioritario. Doctor Gabriel Ignacio, también he entendido que en los juzgados están obligados a hacer las demandas cuando hay reclamaciones y el señor ciudadano no tiene con qué pagar un abogado. Ahí perfectamente puede acudir a un defensor público y también a los consultorios jurídicos donde ellos pueden pedir que se les elaboren sus memoriales y restitución de sus derechos.